Hola, hola, ¿qué tal chicos? ¿Cómo están? Espero que muy bien. Acá el profe Juan Antonio desde Arica, Chile, acompañado nuevamente. Hace harto tiempo que Carlos nos visitaba acá en el canal El Mago. ¿Cómo estáis? ¿Todo bien? Todo bien, profe. Gracias por la invitación nuevamente. Carlos, cuéntame, ¿cuál es tu rumbo ahora en YouTube? ¿De qué se trata? ¿Te vamos a volver a ver en el Yelbre? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Cuéntanos. Bueno, para aquellas personas que no me conozcan, soy Carlos Vallejo. Yo tengo desde hace años, he estado en la comunidad del Jailbreak, sí señor. El detalle es que pues han ocurrido muchas cosas con el canal de Carlos Tech, donde pues he recibido el mayor apoyo de la comunidad, más de 10.000 seguidores después de tantos años, pero para mí es un logro y uno pues se siente a gusto haciendo videos. Fíjense, yo tengo un iPhone 6S que es un buen teléfono con estos jailbreak de Checkra1n, espectacular, el jailbreak eterno de por vida, y yo, como soy usuario del jailbreak, sigo estando dentro de esa comunidad. Pero pues sí, siento que me falta algo más, un dispositivo más nuevo. Seguiré subiendo videos, sí. Ahorita estoy de lleno con el canal de Game, de juegos, ¿cierto? iCarlos se llama. Y bueno, y prácticamente de momento estamos jugando juegos retro, un poquito Pokémon, un poquito PlayStation One, espectacular. Pero bueno, ahí se va la temática. De igual forma, voy a estar subiendo una que otra vez videos también en el principal, claro que sí. Oye, mira, sé que mi consola, la que a veces digo, me gustaría tener una. Yo no era de PlayStation 1, pero era del Nintendo 64. Esa consola a mí me Claro. encanta. Me encanta el Nintendo 64. Y tratar de encontrar uno Muy hoy bueno. día se hallan, pero la gente sabe que es por lo compran por coleccionista y el precio a veces es muy caro. Pero el Nintendo 64 tiene muy buenos recuerdos para mí con jugando Mario Kart, GoldenEye, Smash Bros. Me la pasaba No. muy bien en realidad. Una consola realmente épica. Así que si quieren ver juegos retro y a Carlos en esa faceta, todos los enlaces ya saben que van a estar en la descripción para que le puedan estar siguiendo allí. Bueno, estás con un iPhone 6S, me cuenta. ¿En qué versión de iOS lo tienes? ¿Lo tienes con jailbreak? Lo tengo con jailbreak, sí. El detalle es que pues usted sabe que nosotros como influencer en la comunidad del jailbreak, pues nos llegan algunos convenios con algunas empresas. Y ese Ajá. es otro tema. Por ejemplo, yo hago videos para algunas empresas, por ejemplo, que me contactan de TinoShare, otras empresas, pues, para hacerle promoción. Y muchas veces a nosotros nos toca restaurar el teléfono. Yo, por Ajá. ejemplo, no tengo problema porque con el 6S yo lo puedo actualizar y yo sé que tengo Checkra1n disponible. Ajá. Sí me gustaría siempre tener como un abanico, tener como un equipo, ¿sabe? Para el jailbreak y otro como para este tipo de videos, para poderlo actualizar sin problema. Ahorita tengo el 6S y estoy en la versión 14.6 con Checkra1n, normalito. Uh-huh. Ahora, hay una inquietud. No lo tenía esto entre las preguntas, no te lo envié. Pero me sorprende porque cada cierto tiempo cuando aparece una nueva versión de iOS yo publico un tutorial de Checkra1n actualizado, pero la gente me sigue preguntando, tengo un 10S, ¿me sirve Checkra1n? Tengo un 10R, ¿me sirve Checkra1n? Tengo un iPhone 11, 11 Pro, 11 Pro Max, ¿es compatible mi teléfono? Tengo un iPhone 12, un 12 Pro Max, un 12, un 12 mini, ¿cuándo lo van a lanzar para mi dispositivo? Carlos, ¿qué le diría a todas esas personas que tienen un dispositivo con un procesador A12, A13, A14? ¿Van a tener Checkra1n? No, yo creo que nunca lo tendrán. Ojalá no se equivoque, pero ya estamos hablando de un tema interno del hardware del teléfono. Y solamente pues es compatible de iPhone 6S hasta el 10, o sea, imposible ya superiores que sean compatibles. Bueno, en lo personal, Carlos, para mí Checkra1n es mi jailbreak favorito de todos. Si bien yo vengo haciendo jailbreak desde iOS 4, 5, 6 en adelante, en Checkra1n a mí, por decirlo de una manera un poco cursi, me ha robado el corazón. Me parece increíble la herramienta que han diseñado. Me molesta, pero nada que sea a través del computador con todo lo que ofrece. Y bueno, que podamos ver un jailbreak de similares características para los iPhone A12, A13 y A14. Hay que pensar que el último jailbreak que tuvimos hacia el hardware fue hace aproximadamente creo que 10, 11 años atrás. Entonces se demoró una década en aparecer una vulnerabilidad tan grande que permite hacer ese jailbreak hasta el iPhone 10 para los otros dispositivos.
Como dices tú, yo también, con la mano en el corazón, espero que nos equivoquemos y que aparezca una vulnerabilidad tan grande que también haga esos dispositivos compatibles, pero por ahora no. Ahora, si estás con CheckRain en 14.6, ese iPhone 6S, Carlos, ¿es tu dispositivo principal? De hecho, yo tengo dos teléfonos, bueno, sí, tengo dos teléfonos, vamos a hablarlo así. Tengo el iPhone que me gusta tenerlo con jailbreak porque, por ejemplo, me gusta utilizarlo mucho en el tema de la personalización Mm. porque iPhone es iPhone. Entonces, personas que tienen un iPhone y tú le muestras algo con jailbreak, tú dices, bueno, pero ¿eso es un iPhone o qué pasa acá? Entonces, eso gusta, eso agrada, eso me gusta. Pero también me gusta porque, por ejemplo, yo lo utilizo para ciertas cosas. Por ejemplo, me comunico en el trabajo por WhatsApp, pero entonces si, por ejemplo, yo estoy jugando o yo estoy haciendo cualquier cosa o simplemente quiero estar desconectado un poco de estas personas en WhatsApp, yo con un simple tweak yo puedo, digamos, tener esa posibilidad. Es decir, no estar como disponible o aparentemente no estar disponible y listo, y listo, y Ujú. hacerle cualquier modificación al iPhone. Porque en el iPhone utilizo pues ciertas cosas, por ejemplo, tengo ciertos juegos para ciertas cosas, a pesar de que ya ahorita tengo un Android como dispositivo principal, pero no es lo mismo, ¿sabes? No Ay, es hombre. lo mismo, no es lo mismo, pero sí lo sigo usando, claro que sí. Te hacía esa pregunta porque por cosas que hemos conversado en el pasado o lo mismo que tú te dedicas trabajando, yo imaginaba más o menos que el iPhone ya no era como el único dispositivo que estaba en tu bolsillo, sino que había otro más. Por eso la primera pregunta que te había enviado era qué extrañas del jailbreak o qué es lo que más te gusta del jailbreak. Ya nos mencionaba recién el tema de la personalización, tener esa libertad en WhatsApp. ¿Hay algo más que tú digas, por ejemplo, cuando estás con tu teléfono con Android y dices, ah, no, esto no lo puedo hacer en mi Android, me voy a mi iPhone con CheckRain? ¿Hay algo que tú digas, ah, yo lo necesito, eso solamente está con jailbreak? Mire, yo cuando tengo jailbreak, ¿cierto? Yo lo utilizo para el WhatsApp, ¿cierto? Yo lo utilizo para personalizar el dispositivo. Incluso yo lo utilizo, sí es que es más que todo para personalizar, porque como ahorita utilizo el otro teléfono para las grabaciones, entonces lo utilizo todo para la personalización. Pero usted tiene que ver el iPhone y la verdad es espectacular. Siempre ocupo que si, por ejemplo, dos horarios en el status bar, Ya. siempre ocupo en los temas en el Springboard, o sea, es espectacular ese tema del jailbreak, claro que sí. Ujú. ¿Y qué cree? Otra pregunta que no tenía anotada, ya que te gusta personalizar y los temas, cuando Apple estuvo anunciando iOS 15, una de las cosas que yo esperaba que dentro del App Store apareciese una categoría de temas, ya que en iOS 14 nos mostraron que se pueden cambiar los iconos sin jailbreak utilizando los atajos u otras aplicaciones, pero Apple no nos lo dio, nos quedamos ahí esperando, pero ¿te hubiese gustado a ti también ver eso? O sea, tener los temas directamente desde el App Store. Pues hubiese sido interesante, porque yo le digo algo que me gustó en iOS 14, cuando salió iOS 14, es el tema de los widgets. Ujú. Demasiado espectacular, espectacular. Yo, por ejemplo, yo antes ocupaba el Shen HTML, el HTML, Sí. pues para ocupar los widgets. Yo ahorita no lo uso, o sea, realmente no lo uso, porque lo que utilizo son aplicaciones. Por ejemplo, si uno hace compras por China, tener como una especie de widget donde uno puede localizar, o por ejemplo, yo ocupo aplicaciones, sí, aplicaciones, y ese widget queda espectacular. Y pues iOS 14 nos brinda eso. Pues en iOS 15 hubiese sido espectacular. Yo creo que de igual forma, profe, con el pasar del tiempo, Apple le va a ir agregando algunas funciones del jailbreak. Siempre lo ha hecho, pero quién sabe si el día de mañana lo haga con respecto a los temas. Está complicado, no lo creo, pero puede que lo haga en alguna oportunidad, claro que sí. Estaría interesante en realidad, o sea, que Apple nos pueda dar un poco más de libertad. Pensar que Apple recién cambió los iconos en iOS 7 y seguimos usando los mismos, uno que otro rediseño, un lavado de cara, pero al final sigue siendo el mismo icono. Vamos a ver qué pasa con iOS 16. Tendríamos que estar esperando un montón de tiempo, pero vamos a ver qué sucede con esa área. Ya me queda bastante claro lo que te gusta entonces de personalizar tu dispositivo, tener esa libertad en WhatsApp, barra de estado,
Yo en lo personal esto de los widgets, yo no ocupo widgets, ni siquiera con el jailbreak. Usualmente es cambiarle los iconos y sacarle los nombres de las aplicaciones y dejar la pantalla bajo mi estilo, considero que sí queda limpio. Sí he escuchado también a otras personas que cuando se comparan los widgets de Android versus los widgets de iOS, Apple obviamente lo hizo con un diseño que es mucho más atractivo, más intuitivo, con animaciones que son que da gusto a lo mejor estarlas viendo, pero eso obviamente forma la sana competencia, hace que los desarrolladores en Android también se estrujen un poco más la mente y ver cómo lo pueden estar logrando, pero al final de cuentas ahí están. Siempre va a caer en la decisión del usuario, porque por ejemplo igual volvemos a lo mismo. Yo me acuerdo que cuando salió iOS 8, me parece, Apple quiso introducir como los teclados en el App Store. Ajá, Y o cierto. sea, tú podías instalar tus teclados, pero no sé, o sea, yo por ejemplo, como usuario del jailbreak, yo nunca me acostumbré a esos teclados, profe. Mm, Siempre utilicé los teclados del jailbreak, pues haciendo la comparación acá. En esta oportunidad, ujú. pues considero que los widgets de iOS 14 son espectaculares, pero sí es cierto que, por ejemplo, hay tweaks como Shen HTML que te permiten incluso tener animaciones en los widgets. Por ejemplo, una especie de, no sé, Mortal Kombat y un Scorpion con Sub-Zero en pleno Springboard peleando, una locura. Pero eso es lo maravilloso del jailbreak y encanta, a pesar de que Apple Ujú. pues sigue agregando esas cositas, ¿sí ve? Es cierto, se puede, al final de cuentas, yo siempre le he dicho a los suscriptores, Carlos, que tener el jailbreak es como ser un viajero del tiempo. Nosotros estamos en iOS 20, no sé si 5 años adelantado a Apple, pero por lo menos 1 o 2 años adelante. Pero vamos a ver con qué cosas nos va sorprendiendo. Hasta ahora vamos en la beta 2 de iOS 15. Vamos a ver qué otras cosas van apareciendo hasta septiembre, cuando vamos a tener ya la versión final con la que va a venir a todo esto el próximo iPhone. Pero en fin, te quería consultar también. Tú decías que recién que tienes jailbreak en iOS 14.6 y es porque tienes uno de los iPhone que es compatible con Checkra1n, con ese jailbreak. Pero hay gente que no, hay gente que está, como te decía hace un rato, con un 10S, un 10R o superior 11, los 12, el SE segunda generación, y están esperando el jailbreak en 14.4 hacia arriba. 14.4.1, 4.2, 14.5, 5.1 y 14.6. Y si bien hay algunas liberaciones que se han realizado, que tienen que ver con Sí. este jailbreak de Safari que se está hablando, pero ese jailbreak de Safari no es nada sin el exploit al kernel. Si este exploit que ataca allí al núcleo, el otro día se lo contaba a una persona, es como querer preparar arroz y solamente tienes agua. Te falta el arroz. O sea, si quieres preparar arroz, tengo que tener arroz, ¿cierto? La receta es que 1 taza de arroz, 2 de agua, luego vendrá la sal, alguna verdura, algún condimento, etcétera. Pero lo que tenemos ahora con el jailbreak de Safari es solamente agua, que es importante para hacer el arroz. Pero sin el arroz, sin el exploit al kernel, en realidad el exploit de Exacto, Safari por exacto. ahora está dormido. Y ya hay un exploit que fue liberado, que sirve también ahí para el kernel, pero ya ha pasado una semana y no se ha utilizado. Entonces, ¿será que este exploit estaba incompleto? ¿Será que... Ahora lo que te voy a preguntar es pura opinión, especulación nada más. O sea, ni siquiera hay que estar actualizado, digamos, las noticias porque no hay estas semanas. El último mes podría decirse, Carlos, que ha estado pero súper dormido y yo anhelando el día en el cual pueda darle la buena noticia a la comunidad y decirle ya, finalmente está el tutorial acá, vayan a hacerlo, pero por ahora no. ¿Qué pasa, Carlos? ¿Por qué? ¿Por qué no ocuparon ese exploit? ¿Qué pasa con el resto de los exploits que se estaban esperando? Se habla también de Ian Beer, de Google, del proyecto de Google Zero, de este chinito de Pattern que también tenía un exploit al kernel o del equipo del Mother Pwner. ¿Qué pasó? ¿Qué pasa, Carlos, que no hacen esta liberación? Vale, fíjese, profe, a mí me gusta hacer las cosas analíticas, A ver, dale. porque bueno, uno tiene una mejor noción de lo que puede pasar. Yo me acuerdo que la última vez del podcast que nosotros estuvimos hablando, hubo sus especulaciones, unos dijeron en marzo que Taurín se lanzó en marzo a la final, otros en febrero, otros un poquito más, pero pues se tenía la idea. Entonces, fíjense, estamos ante el último jailbreak a iOS 14, 14.3. Primero lo sacó Pune21 con OnCover, espectacular, excelente. Ajá. Luego Taubin, que ese es otro debate porque
porque bueno, son dos jailbreaks diferentes, ¿cierto? Entonces, se lanzó 14.4.3, luego 14.4.1, punto 2, 14.5, 14.6. Estamos en la beta de 14.7 y todas Ajá, estas versiones, todas estas, o sea, ya dejaron de ser firmadas por Apple a excepción de 14.6. Y o sea, hay una vulnerabilidad de este nuevo desarrollador, se llama Binary Boy, ajá, ¿cierto? Que, está bastante interesante porque es compatible con este 14.4.1 y 14.4.2, ajá. pero es algo muy reciente. Hablando de esta vulnerabilidad, es muy reciente. Sin embargo, como ya ha sido tapada, si se ponen manos a la obra, si se hablan con las personas correctas, es posible que de aquí a un futuro, le pongo yo quizás 3 meses, quizás, puede que tanto OnCover como lo que viene siendo Tauri sea actualizado para estas versiones. 14.4 estamos hablando. Que ya las otras versiones yo creería que sí tocaría esperar un poco más, ya que no hay como que una vulnerabilidad así que se pueda hablar con certeza realmente. Oh, bueno, cuando decía eso de la espera de los 3 meses, yo ponía esa cara a Carlos porque, y espero que la gente que está viendo este video haya visto por lo menos lo del último mes, porque es una pregunta recurrente que le hago a los invitados para ver qué opinión tiene uno y otro. Hay veces que prefiero hacer la pregunta por más que parezca obvia, pero conozco otra forma de pensar, otra forma de analizar como lo dices tú, pero hay algo que han coincidido, Carlos, casi todas las personas, y es que todavía hay tiempo que esperar. Y si bien se puede lanzar en cualquier momento, yo creo que así como Uncover fue lanzado en febrero y genial, o sea, una victoria magistral, hay que decirlo. Y si salió este exploit del Binary Boy, que es compatible con 14.4.1 y 4.2, pero no se actualizó a Uncover, yo pienso que si el exploit hubiese estado lo suficientemente bueno, pulido o realmente útil para hacer el jailbreak, yo creo que Uncover se habría actualizado. Pero Uncover no se actualizó. Entonces, es ahí donde me pregunto, ¿será que el exploit no estaba tan bueno, no valía la pena, no era lo que se decía hacer? Lo único que uno queda con las ganas, ¿cierto? Con el anhelo de que pronto pueda ser liberado este exploit que nos pueda estar ayudando a estar realizando el jailbreak. Así que la espera se está haciendo cada vez más larga. Hay gente que he visto yo en mis comentarios, Carlos, que ya me han dicho, ya actualicé a 14.6, me aburrí de esperar. Oh, y yo digo, pero si quieren hacer el jailbreak, tienen que saber que, lo he dicho un montón de veces también, nosotros nadamos en contra de la corriente, ¿cierto? Mientras otras personas actualizan sus dispositivos, nosotros nos vamos quedando en la versión más baja posible. O si que tengo un iPhone 10, 8, 7 hacia abajo, los que son compatibles con Checkra1, ahí yo me puedo dar el lujo si quiero estar subiendo a 14.6, porque ya tengo un jailbreak. Pero de hecho, incluso los dispositivos que son compatibles con Checkra1 tampoco no están todos así de vacaciones en Hawái, porque el 8 y el 10 pierden el Touch ID y el Face ID. Entonces, para usar el jailbreak tienen que tenerlo desactivado y la única forma de recuperarlo es apagando el dispositivo, encendiéndolo. Eso significa estar sin jailbreak. Entonces, tienen que ahí están como 50 y 50. Pero la invitación obviamente siempre ha sido quedarse en la versión más baja. Sí, por ejemplo, iOS 14, ¿cuándo fue que salió? Eso fue como en septiembre, ¿cierto? En Ajá. septiembre del año pasado, iOS 14. Y el jailbreak lo vimos fue Febrero. a finales de febrero con OnCover. O sea, estamos hablando de septiembre, octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero y casi marzo. O sea, se puede decir que 6 meses, casi 6 meses, por ahí Ujú. 5 y pico. Entonces es un tema de que toca esperar, o sea, toca esperar. Es complicado, pero hay que asumirlo. Y por ejemplo, yo que he tenido la experiencia total, yo nunca tuve como que ese desespero, ¿me entiendes? Porque yo sabía que a la final uno tenía el premio, profe. Uno siempre se tiene que mentalizar, bueno, ok, ¿cuánto tengo que esperar? 6 meses, como un hijo, pues como un hijo. Bueno, está bien, vamos a esperar. Y uno espera, porque uno sabe que si actualiza, ya perdió el trofeo. Así Entonces uno es. se mantiene y cuando es lanzado, listo, ya uno
Buen lo logra ejemplo. ya. Es como el depósito, ¿no? O sea, lo voy a depositar, voy a guardar y nada más, porque sé que si saco el dinero me voy a perder los intereses, no voy a tener la ganancia. Entonces, siempre es primordial el tema de la paciencia. Eso mismo muestra que la gente que hoy día tiene jailbreak, con mayor razón tiene que cuidarlo. Porque si algo llega a pasar en el dispositivo, si se ponen a probar un tweak que no quieren estar pagando por piratear algo que cuesta $1, $2, perder un jailbreak por $5. Entonces, es ahí donde uno dice, hay cosas que uno tiene que poner en una balanza y darse cuenta de que vale la pena estar esperando. Y si hay, yo lo que siempre digo en todos los podcasts, le mando un abrazo a toda la gente que está en 14.4, porque están desde enero esperando. Imagínate, en enero salió 14.4, ya vamos a mitad de año y 6 meses esperando y la agonía se hace difícil. Entonces, de ahí vamos a esta última pregunta que te quiero hacer, que si las cosas están así, el panorama se ve tan adverso en iOS 14, ¿qué nos espera para iOS 15, Carlos? ¿Será que va a ser más difícil si se esperaron, como decías tú recién, 5 meses y fracción para tener el jailbreak de Uncover? ¿Será que va a ser más difícil con iOS 15? Pero estoy hablando de 15.1, 15.2, hablando de diciembre de este año, octubre, noviembre de este año. ¿Qué crees tú? ¿Será que va a ser más difícil si sacamos nuestra bolita de cristal así y hacemos un viaje al futuro? Eso depende porque creo que ahí el jailbreak también tarda un poquito porque también se dio larga ya que hasta 14.3 era compatible. Entonces por eso también se tardó un poquito más. Si por ejemplo sale iOS 15, 15.1 y en 15.2, bueno, ya se puede tener una idea de que se puede lanzar un poco antes, ¿cierto? Uh-huh. Pero eso depende porque normalmente los desarrolladores hacen precisamente eso. Si obviamente la vulnerabilidad, el exploit funciona en más versiones, pues obviamente toca esperar más para abarcar toda esa sección, ese público. Entonces, yo creería, mira, así de panito, dando así las mejores esperanzas, por ahí unos 3 meses. Sale iOS 15, quizás en 3 meses, quizás, pero es como que tener las esperanzas muy altas, demasiado altas. Lo regular, sobre todo ahorita que cada vez que sale una nueva versión es más complicada, o al menos esa es la teoría que tenemos, pues obviamente podría tardar más tiempo o igual. O sea, que tenemos que tener la mentalidad que puede llegar a los 3 meses, puede llegar menos tiempo, pero puede llegar incluso a los 6 meses o incluso más. Entonces, volvemos a lo mismo, siempre hay que tener pues eso presente, que puede tardar mucho, como puede no tardar dependiendo de las circunstancias en las que se presente. Pero puede ser esa, yo estimo eso, profe, de 3 a 6 meses, estimo yo. Yo creo que de ahí también a veces surge la inquietud, Carlos, que la gente, eh, por ejemplo, hay algunos que se quedaron, no sé, pongámonos en iOS 15, estamos haciendo un viaje al futuro, y aparece un jailbreak en 15.3, y hay gente que está en 15.0 o en 15.1, y dice, churra, yo me quedé muy abajo, me gustaría tener el jailbreak en la versión más alta posible. Por eso uno a veces es incluso majadero o insistente en bajen sus SHSH. O sea, guarden estos archivos porque si ustedes están en 15.1 y llega a salir un jailbreak en 15.3 o en 15.4, ustedes luego van a poder subir a 15.3 o a 15.4. Entonces, esos archivos que son realmente mágicos, archivos que sabemos que se pueden utilizar solamente cuando el equipo tiene el jailbreak activado. De hecho, tú mismo has hecho tutoriales de Future Restore. Hay esta herramienta que me sirve para estar ocupando los SHSH. ¿Tú crees que siguen siendo importantes estos archivos hoy en día? ¿Que la gente tiene que seguir guardándolos? ¿Qué consejo tú le darías a ellos? Sí, totalmente. A veces es mejor que sobre y no que falte, entonces es preferible siempre tener esos archivos guardados. Así uno no los vaya a ocupar, porque sí es cierto que el tutorial pues es un poquito tedioso, o sea, ciertas cositas, pero siempre es importante porque es como un seguro. A veces es mejor tenerlo y no necesitarlo que necesitarlo y no tenerlo. Entonces, fíjese, el día de mañana que simplemente, como explica usted, se presente esa ocasión, ya la persona va a tener la posibilidad de actualizar, a pesar de que es un rango mínimo de personas, pero van a tener la posibilidad, esos valientes, pum, de una con esos archivos,
puedan actualizar. Siempre va a ser importante tenerlos, indistintamente de la versión, claro que sí. Mira, me reía porque tiene unos dichos que me encantan. Mejor que sobre a que falte, ¿cierto? Y esos archivos pesan, pero ¿cuánto? 50 kilobytes se alojan en una nube que ni siquiera tienes que crearte una cuenta o estar pagando. Sabemos que también esos archivos son únicos, o sea, no te sirven los de otra persona. Y ya no puedes bajar, por ejemplo, los de 14.3 y 14.2, se bajan solamente cuando se están firmando. Así como tú decías hace un rato que se está firmando 14.6, serían los únicos SSH que se pueden guardar. A lo mejor también, si es que alguien quiere los de la beta de 14.7, también se pueden estar obteniendo, pero ya de versiones anteriores que no se pueden instalar, que ya no se firman, ya no se podría hacer. Así que la invitación siempre está. Quédense en la versión más baja, guarden sus SSH, si tienen jailbreak, síganlo disfrutando, y si no, armarse de paciencia con el tiempo que yo estoy de acuerdo contigo, esos meses que tú mencionas, esperemos que sean menos nada más. Así que, Carlos, te quiero agradecer por haber aceptado esta invitación. Dicen que cuando se pasa bien el tiempo pasa volando, y así ha sido. ¿Hay algunas palabras de despedida que quieras entregar? ¿Algunos consejos a lo mejor? Bueno, primero las gracias por la invitación, y la invitación al público es esas recomendaciones, siempre estar en la versión más baja posible, guardar los SSH y lo más importante, tener la paciencia monumental, porque pues puede que no tarde tanto, pero puede tardar, y a la final uno espera, es con un propósito, y el propósito es tener el jailbreak, así que no hay nada de qué arrepentirse después. Yo le he dicho a la gente que lamentablemente ningún ser humano nace con la paciencia, somos impacientes por naturaleza, y ojalá fuese algo como un tweak, ¿cierto? Que la instalo en mi cuerpo y ahí tengo paciencia. Pero la paciencia solamente se ejerce cuando alguien necesita algo con muchas ansias y no hay a la hora de tenerlo pronto en sus manos y todavía no lo puedo obtener. Entonces, sé paciente, a practicarlo nada más. Cualquier cosa que ocurra, ustedes saben que se las vamos a estar informando. Así que recuerden estar visitando y apoyando todo el contenido que también genera Carlos. Gracias por todos tus consejos, por tus dichos, la hemos pasado muy bien. Así que se despide Carlos desde Colombia y el profe Juan Antonio desde Arica, Chile. Nos vemos mañana con otro video, chicos. Bye bye.